¿Qué onda, gente? ¿Todo chido? Eso era Toño. Lo importante es estar bien, lo demás ya es ganancia. El día de hoy vengo con un tema y recordando que ya mañana es la elección de gobernador, en este caso gobernadora para el Estado de México, vino a mi mente una de las más grandes tranzas que el PRI le ha hecho al pueblo mexicano. No es el FOBAPROA, de eso ya hablé en un video anterior. Es la famosa caída del sistema en las elecciones de 1988. Para comprender por qué el PRI de esos momentos ya tenía miedo de perder el poder, nos tenemos que remontar 6 años antes, en 1982, cuando en aquellas elecciones el candidato del PRI en coalición con el Partido Popular Socialista, o PPS, y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, o PAR, ganaba de forma clara, con más del 70% de los votos a favor. Con esto Miguel de la Madrid se convertía en presidente. Recordar que durante su mandato México tuvo una de las grandes devaluaciones, por lo que a consecuencia de la misma tuvo que implementar un programa de austeridad severo. Pero es el PRI, y adivinaron, la austeridad no era para el presidente y la clase política, era para el pueblo, ya que realizó varios recortes en gastos sociales y servicios públicos. Pero dichos recortes no servirían de nada, ya que en 1985 el precio del petróleo se desplomó, y en 1986 el terremoto que azotó a México dejaba en agonía al país, ya que en solo 3 años la deuda externa de México pasó de 6,000 millones de dólares a 84,000 millones, por lo que de la Madrid decidió adoptar políticas neoliberales. Ante todo esto, los partidos aliados al PRI comenzaron a levantar la voz expresando su inconformidad y separándose del partido hegemónico de México. Pero todo esto no quedó solo ahí, ya que el PRI, al ser un partido central, comenzó a inclinarse a la derecha y a malver a la gente con pensamientos de izquierda de su mismo partido. Hablamos de personajes como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz y Rodolfo González Guevara, que a la postre abandonarían al PRI y crearían el nuevo partido de izquierda llamado PRD. Así es, el PRD salió de las entrañas del PRI y en estos momentos está regresando de donde salió. Pero bueno, cabe aclarar que en las elecciones del 88 aún no existía el PRD. Y más adelante profundizaré en el tema. En 1987 se comenzó con ciertas reformas para la transformación de la Comisión Federal Electoral, que en esos tiempos era el organismo encargado de las elecciones, lo que hoy sería el INE, y al igual que hoy, el organismo de esos tiempos también estaba al servicio del PRI, al servicio de la democracia. Ante todo el panorama social y el gran descontento generalizado por parte del pueblo ante el PRI y su forma de gobierno, por lo que comenzaron con lo que hoy es muy común ver, la destrucción de propaganda de los partidos que no fueran el PRI, además de acusar a Televisa de tergiversar las opiniones de la gente de la oposición para confundir a las personas, y lo más importante, el uso de dinero público para la campaña priista. Para ese momento ya se comenzaba a temer lo peor, que el PRI perdería las elecciones para presidente de la República, por lo que era obligación de Miguel de la Madrid no permitir tal barbaridad, si históricamente el PRI sí ha sabido gobernar México, y se nota mucho. A finales de 1987, cada uno de los personajes que entrarían a la contienda para ser presidentes de México comenzarían a salir a la luz. El primero en hacerlo sería el PRI, con su candidato Carlos Salinas de Gortari, que fue elegido de manera unánime por todo el partido. En otras palabras, fue elegido mediante el famoso dedazo por el presidente en turno. O sea, de la Madrid dijo que Carlos Salinas tenía que ser su sucesor, sí o sí. Recordar que se supone que se hacía una contienda electoral para elegir al nuevo candidato, pero pues, todos sabiendas que dicha contienda era más circo que nada, y en este momento la corriente democrática o la parte de izquierda del mismo PRI comenzó a mostrar su inconformidad por el dedazo que ocurría cada 6 años, decidiendo formar el Frente Democrático Nacional. Ojo, este frente todavía era parte del PRI, pero fue hasta el 12 de octubre que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PAR, buscó a Cuauhtémoc Cárdenas y le ofreció ser el candidato de su partido, a lo que Cárdenas aceptó y decidió afiliarse a dicho partido, por lo que al saber esto, el PRI decidió expulsar a Cárdenas de sus filas y a todos los políticos que lo siguieran. Aquí el PRI ya se vio bien ardilla, diciendo: tú no renuncias, yo te estoy corriendo. Otro partido que se acercó para llegar en coalición con el PAR, y por supuesto con Cárdenas como su candidato, fue el Partido Socialista de los Trabajadores, PST, que algunos días después cambiará su nombre a Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. A ellos dos se sumaría la candidatura de Manuel Cloutier, conocido como Maquio, quien ganó la contienda interna por parte del PAN, quien llamó a sus contrincantes a hacer un pacto para evitar algún triunfo fraudulento. Pues aquí no es que fuera divino, es el PRI, ya todos sabemos las tranzas que hacen. Como ya lo había dicho, estas elecciones eran las primeras en las que en realidad el PRI sintió miedo de perder la presidencia, por lo que en esta ocasión se comenzó a hacer mucho énfasis en las encuestas, donde la mayoría daba como ganador a Salinas,
Sin embargo, dichas encuestas también comenzaban a avisar que la brecha entre Salinas y sus competidores, en especial Cuauhtémoc Cárdenas, era cada vez más estrecha, por lo que Televisa, siempre del lado del PRI, comenzó a hacer campaña en favor de Salinas, sobre todo en su noticiero estrella, 24 horas, conducido por Jacobo Zabludovsky. Sí, el mismo que después de lo ocurrido en Tlatelolco, inició con su programa con la frase toda estúpida, diciendo hoy fue un día soleado. Finalmente llegó el 6 de julio, el día de las elecciones, las cuales llenaban de esperanza al pueblo mexicano por la posibilidad de quitar por fin el yugo priista. Pero no sería fácil y todo comenzó a llenarse con un aire de corrupción, ya que el organismo de realizar las votaciones declaró que todo inició de forma normal en la mayoría de las casillas. Sin embargo, a las 10 de la mañana comenzaban los reportes de dificultades en algunas casillas, ya que en muchas de ellas comenzaban a haber una afluencia inusual en las urnas, además de que mucha gente se quejó porque no se les indicó el lugar donde tenía que votar, o en su caso se les informó muy tarde. Además de que se comprobó que la famosa tinta indeleble, en este caso sí se podía borrar. Además de que mucha gente se quedó sin votar porque los padrones electorales venían incompletos, las clásicas estrategias del PRI, como robo de urnas, expulsión de representantes de casillas que no fueran priistas, el famoso embarazo de urnas, que consta de meter votos extras a favor de un candidato, y también muchas personas que votaron sin presentar la credencial. Todo esto fue documentado, ya que se encontraron miles de boletas marcadas en favor del PRI en estados como Chiapas, Jalisco, Michoacán y Veracruz, boletas que ya estaban marcadas días antes de la elección. Después de las 6 de la tarde, cuando las urnas comenzaron a cerrar, los reportes comenzaban a dar resultados preliminares, los cuales eran enviados por el famoso sistema, que no era otra cosa que los delegados del registro, que eran los encargados de informar vía telefónica, con 165 teléfonos y 60 magnetos. Sin embargo, dicho sistema donde llegaban todos los datos se supone que se encontraba en la Avenida Insurgente Sur, y en realidad nunca existió. Todos los datos se reproducían del Sistema Nacional de Información Política Nacional. Al darse cuenta de todo esto, todos los partidos de oposición reclamaron tener la misma información que recibía el PRI, pero una vez más el PRI de forma mañosa decidió compartir los datos a medias, ya que solo se informaba de las casillas donde el PRI era contundente ganador, mientras que las casillas donde el PRI estaba perdiendo solo se informaban como en proceso. No obstante, durante todo esto, la gente del PAN tuvo acceso a la misma información que recibía el PRI, por lo que rápidamente actuaron y quitaron a la gente no autorizada de ver dicha información, y apagaron todas las pantallas que no necesitaran ser vistas por personas ajenas al PRI. Ante todo esto, Manuel Bartlett, abro paréntesis, sí, el mismo Bartlett que hoy está con el PG, y sí, no se oculta, y en mi caso digo que es una mancha que en el gobierno del PG, que este tipejo esté en la 4T, se dice, no se justifica y tampoco se solapa. Bueno, regresando al tema. Ante todo esto, Bartlett se comunicó con Miguel de la Madrid, avisándole que Cárdenas había arrasado en el defectuoso y tenía una gran posibilidad de ganar varios estados, por lo que de la Madrid le dijo que a partir de ese momento no se avisara a la gente de ninguna cifra. Fue cuando Bartlett salió a informar a la gente de unas supuestas fallas técnicas, insuficiencia técnica, debido a la saturación de las líneas telefónicas, y se tenía que improvisar un nuevo sistema de cómputo, que por suerte, así bien afortunadamente, el gobierno contaba con este sistema, el cual podía sustituir al sistema que ya se había caído. Ante todo esto, los candidatos opositores al PRI se juntarían para hacerle saber a Bartlett que ante tanto cochinero en las elecciones, ellos optarían por no reconocer la victoria de Salinas, a lo que Bartlett le respondió que no tenían por qué prejuzgar, que no tenían pruebas de que las elecciones fueran truqueadas, y es más, las elecciones habían sido las más limpias de la historia. Finalmente, el 7 de julio se anunciarían los resultados finales. Bueno, eso según el PRI, que salió a anunciar la victoria rotunda, contundente, legal y sobre todo irrefutable por parte de Salinas de Gortari, por una cantidad de 42% a favor contra 39% de parte de Cárdenas. Fue hasta el 13 de julio que se dieron a conocer los resultados oficiales por parte del organismo encargado de las elecciones, con la frase «La voluntad popular del pueblo de México ha sido expresada de manera clara y eficaz en las urnas. Corresponde ahora a los partidos contendientes aceptar el mandato de la voluntad popular». O sea, la misma que aplicaron en el 2006. Si no aceptas lo que decimos, eres un antipatriota, mal perdedor, ardido, antidemócrata y toda la basura que dice el PRI cuando la gente se inconforma ante sus tranzas. Dentro de los datos nefastos de todo este cochinero, y lo que sí se llega a rescatar, es que Cárdenas ganó en 5 estados que fueron Baja California, Michoacán, Morelos, Estado de México y Distrito Federal, y debido a ello el PRI obligó a sus gobernadores a renunciar por haber permitido esto.
En 2004, Miguel de la Madrid aceptaba haber hecho fraude para que el PRI ganara, además de asegurar que el ganador había sido Cárdenas, con un resultado aplastante. Y eso se debía al descontento social hacia los gobiernos priistas, además de que todas las boletas las mandarían a quemar para que no existiera pruebas del fraude. Tiempo después también declararía que Salinas había robado la mitad de la cuenta del erario y que su hermano Raúl tenía nexos con la maña. Sin embargo, horas después salió a retractarse de lo último, se cree que por miedo a amenazas. En 2017, Manuel Bartlett aceptó que se habían manipulado las cifras para hacer ganador a Salinas, aparte de acusar al PAN de ser cómplice del fraude y de acusar directamente a Diego Fernández de Ceballos y Felipe Calderón de haber sido parte del plan de la quema de boletas. Yo creo que ese favor se lo pagaron en el 2006, cuando el INE también decidió quemar las boletas que comprobaban el fraude que el Borolas junto al PAN y el PRI hacían para quitarle la presencia al PG. ¿Cómo ven, gente? Todo el cochinero que se hizo por parte del PRI en el 88. Déjame en los comentarios qué piensas de todo esto y también déjame qué crees que hubiera pasado si se hubiera respetado a Cuauhtémoc Cárdenas como el ganador. ¿Crees que México estaría mejor? ¿Tal vez no hubiera existido la devaluación? ¿Tampoco el FOBAPRO? No lo sé, no lo sé. Déjame tú, ¿qué piensas? No olvides dejar tu like y compartir para que más personas sepan todo esto. Suscríbete y muchas gracias por llegar hasta aquí.